Ser policía en un pequeño pueblo de Minnesota probablemente no sea la carrera más emocionante que existe. Pero tampoco es mala. En realidad, es un trabajo relativamente tranquilo y seguro, en comparación con estar en la aplicación de la ley en una de las grandes ciudades, Nueva York o Los Ángeles, por ejemplo, donde está la acción. Hay alrededor de 10.000 personas en el pueblo donde vivo, está muy lejos en medio de la nada, rodeado de millas de campos abiertos, y el único crimen real que ocurre es bastante menor, la ocasional pelea de rednecks ruidosos en uno de los 3 bares del centro, vándalos adolescentes, robos menores, el ocasional conductor ebrio, un caso de conducta desordenada de vez en cuando, el raro allanamiento de morada, ese tipo de cosas. La única cosa seria con la que he tenido que lidiar son un par de casos de violencia doméstica y agresión, pero incluso eso es bastante típico, supongo, y no sucede muy a menudo. Bueno, eso no es del todo cierto. Hubo un caso que todavía me persigue, pero me estoy adelantando. Como decía, vivo en un pueblo bastante pacífico. Aburrido, diría alguien. El tipo de comunidad rural y apartada, de granjeros hick, por la que probablemente hayas pasado en la carretera camino a algún lugar más interesante sin siquiera pensarlo 2 veces ni mirar atrás. El tipo de lugar donde nunca sucede nada fuera de lo común, probablemente pensarías. Y en su mayor parte tendrías razón. Pero hay un caso que no puedo sacar de mi mente. Un caso que todavía me pone la piel de gallina cada vez que pienso en ello. Un caso que no puedo explicar sin importar cuánto intente racionalizarlo. Lo que le sucedió a la anciana Garrity hace 7 años. Llevaba 5 años siendo oficial de policía cuando sucedió a principios de la primavera del 2014. Solo había 5 policías en toda la fuerza policial del pueblo, yo, mi compañero Jerry, Pete Vance, que trabajaban el turno de noche, y el jefe de policía. Además, Karen, una mujer mayor que era bibliotecaria jubilada y trabajaba a tiempo parcial como despachadora. El departamento de policía estaba ubicado en el edificio municipal del pueblo y constaba de 2 oficinas, una para el jefe y otra para el resto de nosotros para compartir, y 3 celdas en la parte trasera, y las 3 nunca estaban ocupadas al mismo tiempo. Era una tarde nublada y lluviosa a finales de marzo. Jerry y yo estábamos en nuestro coche patrulla en una patrulla de rutina por el pueblo cuando la voz de Karen llegó por la radio diciéndonos que había una posible intrusión en progreso en la casa de los Garrity en Turner Road. Para aquellos que no lo sepan, un 10 a 82 minutos es el código policial para un robo. Lo confirmamos, luego cambiamos de dirección, dirigiéndonos a la casa de los Garrity. No me preocupaba demasiado la llamada. Ya tenía una idea bastante clara de quién la había hecho. Eileen Garrity era una viuda anciana que vivía en una granja deteriorada en las afueras del pueblo. Tenía probablemente unos 65 o 70 años y había vivido sola desde que su esposo había muerto de un derrame cerebral 3 años antes. Tenían 2 hijos adultos, pero ambos vivían fuera del pueblo y nunca la visitaban. Desde la muerte de su esposo, había desarrollado cierta reputación de ser excéntrica, por decirlo amablemente, o loca, por decirlo de manera no tan amable. Era una reclusa que rara vez salía de su casa y tenía sus comestibles entregados una vez a la semana. Básicamente, una mujer loca sin gatos, menos los gatos. La razón por la que la consideraban loca era porque se había vuelto bastante excéntrica y paranoica desde que quedó viuda y había llamado al departamento de policía en múltiples ocasiones por cualquier cosa, desde escuchar intrusos moviéndose en su ático hasta ver ovnis en su campo de maíz. Había al menos una docena más. Todas sus llamadas resultaron ser falsas alarmas, por supuesto. Los ladrones, que afirmaba que se escondían en su ático, resultaron ser un par de mapaches que se habían colado bajo el techo, y los ovnis probablemente eran solo aviones volando desde la base de la Guardia Nacional a 50 millas al oeste. Jerry y yo y Pete Vance habíamos visitado su casa en otras ocasiones durante nuestros respectivos turnos. Nunca nos frustramos con ella ni la tratamos con dureza, y generalmente la complacíamos, inspeccionando su casa y propiedad para calmar sus nervios. Se relajaba, nos agradecía, nos íbamos y el proceso se repetía en un par de semanas o un par de meses. Honestamente,
nuestras visitas esporádicas a su casa probablemente eran el único verdadero punto culminante de lo que era un trabajo bastante aburrido y poco emocionante. Cuando le contábamos al jefe sobre la última emergencia de la señora Garrity, que Bigfoot estaba merodeando por su jardín, o que había una anaconda gigante acechando en el sótano, simplemente sacudía la cabeza tristemente. Cuando Vance y Pete eran quienes tenían que tratar con ella, nos contaban todo sobre su experiencia más reciente cuando Jerry y yo los veíamos al final de sus turnos y al comienzo de los nuestros. Normalmente, se burlaban de ella de manera malintencionada, y Pete giraba su dedo junto a su sien antes de irse. Jerry y yo simplemente sentíamos lástima por la anciana. No debió haber sido fácil para ella, una mujer frágil, nerviosa y solitaria que vivía sola en esa vieja casa en ruinas sin amigos ni familiares cercanos. Sospechaba que podría estar volviéndose senil, o tal vez estaba entrando en las primeras etapas del Alzheimer o la demencia. Nos preocupaba que viviera allí sola, a casi una milla del vecino más cercano. Si su salud se deterioraba de repente o tenía un accidente y no podía pedir ayuda, bueno, no había mucho que pudiéramos hacer al respecto. Un par de veces busqué los números de su hija e hijo e intenté llamarlos para hablar sobre la posibilidad de ponerla en una casa de cuidados asistidos o en una instalación de salud mental, pero la única vez que logré hablar con su hijo, mientras le explicaba la situación de su madre, me interrumpió diciéndome que estaba ocupado en ese momento y me llamaría de vuelta. Luego terminó abruptamente la llamada. Nunca me llamó de vuelta. Desde entonces, siempre estaban ocupados y nunca respondieron ninguno de los mensajes de voz que les dejé. Así que Jerry y yo fuimos a Turner Road y llegamos a la casa de la señora Garrity en el gris y lluvioso día de primavera, seguros de que la anciana simplemente estaba reaccionando exageradamente una vez más ante algo relativamente menor y su imaginación le estaba jugando malas pasadas. Nos estaba esperando afuera en su porche cuando nos detuvimos. Nunca olvidaré cómo se veía. Me sorprendió. Ya había sido una mujer delgada y frágil las otras veces que habíamos estado allí, pero no la habíamos visto probablemente en unos meses, desde su última emergencia falsa, y había cambiado drásticamente desde entonces. Ahora estaba demacrada, casi en estado de inanición, con las mejillas hundidas y oscuros círculos alrededor de sus ojos enrojecidos y hundidos. Su cabello gris estaba enredado y no parecía haber sido lavado en días, quizás semanas, y el vestido que llevaba estaba arrugado y sucio. Su apariencia física ya era alarmante, pero también había algo en la forma en que nos miraba a los dos con esos ojos oscuros y apagados que parecían mirarnos, a través de nosotros, y más allá de nosotros al mismo tiempo. Me recordó a las fotos antiguas que había visto de los soldados estadounidenses en Vietnam. La mirada en blanco, inexpresiva, traumatizada de alguien que había pasado por más horror del que cualquier persona común debería tener que soportar. Jerry y yo nos miramos sorprendidos, luego salimos y nos acercamos a la anciana. ¿Cuál parece ser el problema, señora Garrity? Jerry le preguntó amablemente, tratando de mantener su voz despreocupada. Hay algo en mi casa, nos dijo con voz plana y sin entonación. Estaba temblando ligeramente, una mujer al borde del agotamiento físico y mental total. La forma en que lo expresó, no alguien sino algo, me hizo levantar una ceja. Bueno, espere aquí y nosotros iremos a echar un vistazo y asegurarnos de que esté a salvo. Le dije, tratando de no sonar demasiado condescendiente. Miré a Jerry y asentí. Sacamos nuestras pistolas y pasamos junto a la señora Garrity, entrando con cautela en la casa. Realizamos una búsqueda de rutina del primer piso, con las armas en alto, y luego subimos las escaleras. Solo tomó unos 5 minutos revisar la casa, la habíamos hecho tantas veces antes que conocíamos el diseño de memoria, y no encontramos ninguna señal de intrusos ni evidencia de un allanamiento, pero vi muchas otras cosas que me perturbaron profundamente. Para empezar, el lugar estaba hecho un desastre total. La casa ya era bastante deteriorada, pero la señora Garrity todavía se enorgullecía de mantenerla limpia y siempre había estado impecable en nuestras visitas anteriores. Ahora los platos sucios estaban apilados en el fregadero de la cocina, las encimeras estaban sucias y la basura y la ropa sucia llenaban el suelo. También noté que la almohada y las mantas de la señora Garrity estaban tiradas en el sofá de la sala de estar.
La superficie de la mesa de café delante de él estaba llena de tazas de café medio vacías, envases de comida abiertos, una Biblia y un rosario. Parecía que había estado comiendo y durmiendo en la sala de estar desde hacía algún tiempo. Cuando subimos al piso de arriba, el lecho de la señora Garrity estaba vacío y la habitación parecía haber estado desocupada durante bastante tiempo. También había algo en la sala de estar que realmente me alarmó. Apoyada en una esquina había una vieja escopeta de 2 cañones que probablemente había pertenecido a su difunto esposo. Jerry la levantó, la abrió y encontró 2 cartuchos gastados en la recámara. Sacó uno, lo olió y me dijo que la escopeta había sido disparada muy recientemente. También descubrimos algo más extraño: todos los espejos de la casa de la señora Garrity estaban destrozados. Y todas las puertas de los armarios habían sido clavadas. La del vestíbulo de la planta baja tenía un agujero enorme en el centro, con agujeros más pequeños perforando la madera astillada a su alrededor. No necesitabas ser Sherlock Holmes para deducir que la señora Garrity había disparado la escopeta de su difunto esposo contra esa puerta, pero, ¿por qué? ¿Qué diablos había pasado aquí? Jerry me lanzó una mirada perpleja. Me encogí de hombros, sin pistas y igualmente desconcertado. Terminada nuestra inspección de la casa, guardamos nuestras pistolas y nos dimos la vuelta para salir. La señora Garrity estaba parada en la habitación detrás de nosotros, mirándonos con esa expresión inquietante y sin sentido. Ambos casi saltamos de la sorpresa, asustados. Ninguno de nosotros la había oído entrar. Jerry recuperó su compostura y le sonrió falsamente de manera tranquilizadora. No vemos ninguna señal de él, señora Garrity. Debe de haberse ido por la parte trasera. Ahora está a salvo. Ella no se relajó ni pareció aliviada como lo había hecho las innumerables veces anteriores en que la habíamos complacido, inspeccionando su casa y propiedad para calmar sus nervios. No pudo relajarse ni mostrarse aliviada. Su rostro pareció contraerse y una nueva mirada se dibujó en sus ojos. Me llevó un momento identificarlo. Era una mirada de pura desesperación mezclada con terror absoluto. No, dijo con esa misma voz extraña, apagada y sin entonación, no estoy a salvo. Todavía está aquí. Se está escondiendo, por eso no pudieron encontrarlo. Y después de que se vayan, volverá por mí. Luego comenzó a temblar. Empezó a llorar con total desesperación, rompiéndose en sollozos histéricos que sacudieron todo su cuerpo. Jerry y yo nos miramos, preocupados. Fuimos a la anciana y la reconfortamos lo mejor que pudimos, guiándola suavemente hacia el sofá y sentándola con nosotros a ambos lados, tratando de calmarla gentilmente. Después de recuperarse, le pedimos que explicara lo que había sucedido. Estuvo en silencio durante unos minutos, reuniendo sus pensamientos, luego comenzó a hablar. Mientras escuchaba su historia, mi temperatura corporal parecía disminuir gradualmente y sentí un escalofrío envolverme. En varias ocasiones, hice contacto visual con Jerry y su expresión era un reflejo de la mía, incredulidad y miedo. Comenzó hace aproximadamente un mes, comenzó. Eso fue cuando escuché por primera vez los rasguños en la puerta de mi armario. Un suave, lento y constante rasguño que parecía provenir del interior de su armario de dormitorio por la noche. Al principio, había supuesto que era probablemente un ratón u otro animal pequeño. Excepto que el rasguño parecía provenir de demasiado arriba para ser obra de un ratón. Cada vez que abría la puerta del armario, siempre después de que el rasguño había cesado, no había nada allí. Varias veces había comenzado a abrir la puerta del armario cuando los rasguños estaban en curso para llegar al fondo de la cuestión de una vez por todas, pero cada vez que había agarrado la perilla, había sido abrumada por una sensación súbita y abrumadora de incomodidad irracional y no había podido hacerlo. El rasguño sonaba demasiado deliberado, demasiado suavemente, demasiado engañosamente inofensivo. Como si algo estuviera tratando de atraerla a abrir la puerta del armario. Para estar segura, comenzó a cerrar con llave la puerta del armario por la noche. Durante los siguientes días, el rasguño se volvió más fuerte e intenso,
como si algo estuviera tratando de abrirse paso a través de la madera. Un día, abrió la puerta del armario y encontró marcas de garras en el otro lado, marcas de garras que estaban a 6 pies del suelo. Marcas de garras que parecían haber sido hechas por uñas. El horror realmente comenzó para la señora Garrity una semana después de que escuchó por primera vez los rasguños. Una noche se despertó con una voz que la llamaba suavemente. Una voz que parecía provenir de la puerta del armario cerrada con llave. Estaba desconcertada, aún más porque reconoció esa voz. Pertenecía a Bill, su difunto esposo. La voz de Bill le había suplicado que abriera la puerta del armario, diciéndole que Dios lo había enviado para llevarla al cielo, donde podrían estar juntos de nuevo y jóvenes, como solían ser, para siempre. En este punto, Jerry me miró, sorprendido, desde el otro lado del sofá. ¿Y luego qué pasó?, le pregunté. Pensé que estaba soñando, dijo la señora Garrity. Pensé que tenía que ser un sueño. Pobre Bill había estado muerto durante 3 años. Y como estaba teniendo un sueño, no vi ningún daño en hacer lo que me estaba pidiendo. Salí de la cama y fui al armario. Alcancé la cerradura, pero luego me detuve. Algo no parecía correcto. Era la voz de Bill y parecía perfectamente normal, pero, de alguna manera, también estaba mal. La forma en que estaba hablando no era como solía hablar Bill. Era como si un desconocido estuviera usando la voz de Bill, tratando de engañarme para que abriera la puerta del armario. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? En realidad, nada de lo que nos estaba contando tenía sentido, pero le pedimos que continuara contándonos su historia. Bill, o quienquiera o lo que sea que estuviera usando su voz, había continuado suplicándole que desbloqueara el armario. Cuando ella se negó, la voz cambió, volviéndose áspera y beligerante. Exigía con enojo que abriera la puerta, y cuando ella todavía se negaba, comenzaba a gritarle, usando obscenidades y haciendo amenazas obscenas, cosas que Bill nunca hubiera dicho, agregó ella, antes de empezar a golpear violentamente la puerta. La voz había comenzado a cambiar y ya no sonaba como la de su difunto marido. Se había vuelto más profundo y distorsionado hasta que dejó de sonar humano. Aterrorizada, huyó de su dormitorio y pasó la noche en el sofá de abajo. Finalmente, los golpes y las amenazas cesaron. Señora Garrity, Jerry la interrumpió cortésmente en ese momento, ¿por qué no nos llamó a la estación de policía cuando sucedió esto? Ella guardó silencio por un momento, luego una pequeña y amarga sonrisa se formó en sus labios. Pensé que pensarías que solo lo estaba imaginando, nos dijo. Sé que la gente en la ciudad piensa que soy una vieja loca. Y los he tenido a todos aquí tantas veces antes por cosas que resultaron ser nada. Pensé que tal vez todo estaba en mi cabeza y no lo hice. No quiero molestarte por eso. Las cosas se habían intensificado bastante rápidamente a partir de ahí. Los golpes y las amenazas continuaron todas las noches. Estaba demasiado asustada para dormir en su dormitorio y había empezado a dormir en el sofá de la sala. Entonces, una noche, los golpes comenzaron, no solo en la puerta del armario de su dormitorio, sino en todas las puertas de los armarios de la casa, todas al mismo tiempo. Como si hubiera gente en todos ellos tratando de salir todos a la vez, nos dijo, pero era la misma voz en todos los armarios. La misma voz horrible. Asustada, había cerrado con clavos todas las puertas del armario para evitar que la cosa, fuera lo que fuera, saliera a buscarla. Luego, hace unas 2 semanas, sucedió algo aún más aterrador. Estaba en el baño y se estaba lavando las manos en el lavabo. Cuando se miró en el espejo del botiquín. Aquí hizo una pausa. ¿Qué viste?, le preguntó Jerry. Lo vi, dijo en un gemido ahogado. Vi su cara en lugar de la mía. Llevaba una túnica negra con una capucha, y su cara era solo una calavera sonriente. Una calavera con cuernos. Sus ojos eran rojos. Los ojos del mismo diablo, no quiero decir que lo vi detrás de mí en el espejo, estaba en el espejo mismo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna.
Salió del espejo, no tenía manos, tenía garras, y trató de agarrarme. Horrorizada, había arrojado un frasco de loción al espejo, rompiendo el cristal y luego, para estar segura, había hecho lo mismo con todos los demás espejos de la casa. ¿Cómo pudiste quedarte en esta casa con todo eso que te está pasando? Yo le pregunté a ella. Ella se encogió de hombros con tristeza. No tengo a dónde ir ni a nadie que me acoja. Las noches eran horribles, pero siempre era mejor durante el día. Al menos así podía dormir un poco. Siempre terminaba por la mañana y nunca sucedió durante el día. De repente ella se estremeció. Hasta hace 3 días. Luego empezó a suceder todo el tiempo. Día y noche. No estaba seguro sin importar la hora que fuera. Todo había llegado a un punto crítico esta mañana. Los golpes se habían vuelto gradualmente más violentos y contundentes hasta que todas las puertas de los armarios repiquetearon en sus marcos. La señora Garrity sabía que incluso con las tablas clavadas sobre ellos, era solo cuestión de tiempo hasta que esa cosa se abriera paso. Desesperada, había comenzado a orar y leer la Biblia, lo que solo había provocado que la entidad en el armario se riera de ella burlonamente. Finalmente, sacó la escopeta de Bill y disparó a través de la puerta del armario. Durante aproximadamente 1 minuto, no hubo ningún sonido, nos dijo. Comencé a pensar que finalmente había terminado. Entonces, vi esos ojos rojos ardiendo en la oscuridad. En el agujero que había hecho la escopeta. Se rió entre dientes y me dijo una palabra. ¿Qué palabra dijo? Yo le pregunté a ella. Esta noche, dijo, y empezó a temblar. Bajó la cabeza entre las manos y empezó a sollozar de nuevo. Jerry y yo nos quedamos en silencio durante un rato, tratando de asimilar lo que ella acababa de decirnos. Nos miramos, profundamente preocupados por su historia. Por supuesto, ninguno de los dos lo creyó, pero era evidente que la pobre mujer estaba profundamente perturbada. Estaba sufriendo una especie de ataque de nervios. Tal vez su desgastado control de la realidad finalmente se había roto o tal vez la vejez estaba pasando factura a su mente. Una cosa estaba clara, ya no era seguro para ella estar sola. Especialmente no aquí. No era saludable para ella, demonios, por lo que sabíamos. Tal vez sus delirios paranoicos eran el resultado de alguna forma peligrosa de moho que se había formado en la casa. Jerry y nos disculpamos por un momento, luego salimos para hablar en privado. Ambos estuvimos de acuerdo en que necesitaba ayuda. Necesitaba ser institucionalizada. Pero por ahora, era mejor que se quedara en otro lugar. Volvimos a entrar y le dijimos a la señora Garrity que vendría con nosotros. Iba a pasar la noche en la habitación de un motel de la ciudad. Y mañana, añadió Jerry, íbamos a buscar un sacerdote que vendría y exorcizaría el espíritu maligno que la había estado molestando, deshaciéndose de él de una vez por todas. Se derrumbó de nuevo, esta vez llorando de alivio y nos abrazó a mí y a mi pareja, agradeciéndonos una y otra vez. La llevamos a un motel barato en la ciudad y la registramos. Su estado mental ya parecía haber mejorado en ese corto periodo de tiempo fuera de esa casa. Ella sonrió y nos dijo que no podía esperar para finalmente tener una noche de sueño reparador sin tener que preocuparse de que esa cosa golpeara las puertas. Creo que sobre todo estaba contenta de no tener que tener más miedo de la entidad que estaba convencida que acechaba en su casa. Ambos le sonreímos y nos despedimos, nos subimos a la patrulla y nos marchamos. Nuestras sonrisas se desvanecieron tan pronto como nos alejamos del motel. Ambos condujimos en un silencio sombrío. A ambos nos agradaba la anciana señora Garrity, a pesar de todas las veces que había sido una molestia para el departamento de policía con sus llamadas falsas y su comportamiento errático. Lamentamos que su estado mental se hubiera deteriorado hasta tal punto que ya no podía valerse por sí misma. Le contamos su historia al jefe cuando regresamos. Suspiró con tristeza y asintió, aceptando que ella tenía que ser internada en alguna parte. Mañana, él y yo íbamos a visitar personalmente a su hijo y a su hija y explicarles lo que estaba pasando.
Y si todavía se negaban a hacer lo que había que hacer, el jefe se encargaría él mismo de que la señora Garrity recibiera la ayuda que necesitaba. Pero nunca tuvimos la oportunidad. La última vez que vimos a la señora Garrity fue cuando Jerry y yo la dejamos en el motel. Alrededor de las 4 de la mañana del día siguiente, me despertó una llamada telefónica urgente del jefe, diciéndome que fuera al motel lo antes posible. No me dijo por teléfono el motivo, pero ya tenía el presentimiento de que tenía algo que ver con la señora Garrity. Sentí una terrible sensación de pavor mientras me vestía. Me pregunté si tal vez se habría quitado la vida en la habitación de su motel después de que la dejamos. Cuando llegué fuera del motel, mis temores se confirmaron cuando vi la cinta de la escena del crimen bloqueando la puerta de la habitación de la señora Garrity. El jefe, junto con Jerry, Pete y Vance estaban reunidos afuera, junto con un par de policías de la policía estatal y un par de detectives de la ciudad. El jefe me saludó con expresión grave mientras me acercaba. Le dijo que la señora Garrity se había ido. Al principio pensé que se refería a que estaba muerta. Luego, al ver la expresión solemne en mi rostro, se aclaró, ella literalmente se había ido. Lo miré confundido. Vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. Algo que causó una oleada de miedo en mi corazón. El jefe estaba asustado. Me dijo que él mismo no sabía qué hacer con eso. Las personas en las habitaciones vecinas habían escuchado gritos espeluznantes y sonidos de violencia provenientes de la habitación de la señora Garrity alrededor de las 2 de la madrugada, y luego nada. Habían llamado al departamento de policía. Pete y Vance fueron los primeros en llegar. Habían golpeado la puerta pero no hubo respuesta. Habían forzado la puerta para abrirla. Cuando vieron lo que había dentro, llamaron al mismísimo jefe. ¿Qué encontraron?, le pregunté. Tal vez deberías venir a verlo por ti mismo, me dijo, dirigiéndome hacia la puerta y debajo de la cinta de la escena del crimen. Me explicó que no habían encontrado señales de entrada forzada y que la puerta y las ventanas de la habitación del motel todavía estaban cerradas por dentro cuando aparecieron Pete y Vance. Miré a mi alrededor y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Había sangre fresca esparcida por la habitación. En las paredes, el suelo, la cama, incluso el techo. Las sábanas manchadas de sangre habían sido arrancadas del colchón, como si alguien hubiera intentado desesperadamente sujetarlas mientras las sacaban de la cama. Había 10 finos rastros de sangre en la alfombra, que se alejaban de la cama. 10 finos rastros de sangre que habían sido dejados por 10 dedos desesperados y aterrorizados que arañaban para agarrarse mientras arrastraban a su dueño. Seguí las marcas de los dedos ensangrentados por el suelo, lejos de la cama, hasta donde terminaban. En el armario. Los miré, luego miré al jefe. Él me miró, su rostro era duro e impasible, pero el miedo brillaba en sus ojos. Me acerqué al armario. La puerta estaba abierta. Me quedé allí, mirando hacia adentro por un tiempo. El armario estaba vacío. Completamente vacío. Ni siquiera había sangre en el suelo. Nunca encontraron a la señora Garrity. Si te ha gustado esta historia, por favor no olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.